Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks, los desafíos más complejos del ecosistema digital. En esta emisión hablaremos de Addressable TV y servicios OTT. Mi nombre es Alejandro Fosk, soy Senior Vice President de Comscore Latinoamérica y hoy tendremos como invitados a, primero, Fernando Walda, director de empresas y ex gerente general de TV+, y Senior Vice President de Fox Latinoamérica. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Qué bueno. También está con nosotros, en esta cabina virtual, Christopher Neary, director comercial de Canal 13. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Feliz de estar acá y nada, hablar de un tema entretenido y desafiante. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí. Estamos aprovechando las posibilidades que nos da esta pandemia de conectarnos virtualmente y de tocar temas interesantes, así que podemos entrar directamente en materia. En el primer episodio que tuvimos se habló ya de los conceptos de Addressable TV y servicios OTT, pero creo que son conceptos que vale la pena describir con mayor detalle. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos comenten un poco de los conceptos de Addressable y de OTT y cómo ustedes están trabajando con ambos. Fernando, si puedes partir. Ok. Addressable TV es el uso, el manejo de datos personales para poder segmentar y servir campañas en la televisión lineal. Información como la ubicación, el nivel de ingresos, etc. Básicamente hay dos grandes formas de servir la Addressable TV. Uno es por los set-top box, o sea, por las cajitas que tienen las operadoras de televisión paga, y otro son los Smart TV. Es el concepto de Addressable TV. Yo diría que en general es un concepto que está partiendo hace muy poco en Chile. Se están haciendo algunos primeros esbozos del manejo de esta tecnología y que obviamente tiene muchos desafíos. En Estados Unidos ya es una realidad bien concreta. De hecho, los canales, un grupo grande de canales en Estados Unidos se juntó para poder unificar las reglas de esta nueva forma de hacer publicidad. Y una publicidad que crece mucho, es hoy día la que está creciendo más grande en Estados Unidos, y se lleva aproximadamente el 15 al 20% de toda la inversión publicitaria de la televisión, se la lleva el Addressable TV. Entonces creo que es algo que hay que entender y que rápidamente nosotros deberíamos adoptar en Chile. Perfecto. Christopher, y respecto de OTT, si nos pudieras definir el concepto y cuál es el estado del arte de OTT, en particular en el caso de Chile. El caso de las OTT o Over the Top son sistemas de distribución de contenido que van más allá de una plataforma o un device en particular. En OTT yo te diría que a diferencia del Addressable TV, Chile está bastante más desarrollado. El ejemplo más icónico de una OTT es Netflix, donde ese sistema de distribución de contenido, que además crea contenido, en Chile debe tener un consumo entre un 40 o 50% de la población, lo cual es bastante alto y habla también indirectamente del potencial del addressable, porque nos indica en algún grado la cantidad de televisores conectados que hay. Chile goza históricamente de una infraestructura tecnológica bastante avanzada, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, en términos de conectividad celular, de datos, de banda ancha y de la variable casi que elija. Chile tiene un lugar bastante avanzado en el mundo. Y eso hace que tengamos el potencial tecnológico para avanzar. También tenemos un consumidor que es muy avesado en el uso de tecnología. Para usar un par de ejemplos concretos, Chile es uno de los países que más utiliza plataformas como Waze, como redes sociales, etcétera. Spotify, tú sabes que Santiago de Chile, es la segunda ciudad, por lo menos la ciudad que más usaba Spotify en el mundo, en términos absolutos, no relativos. Acá se escuchaba más Spotify que en San Francisco, que en París, que en Londres, que en Nueva York, que en gran cantidad de las ciudades del mundo.
Y la primera, solo como dato free, que es Ciudad de México, es DF. Por lo tanto, están todas las condiciones. OTT tiene un avance importante, de la mano principalmente de Netflix, pero también hay otras plataformas y otros players que están presentes. Los canales de televisión tienen sus propias OTT. Nosotros en Canal 13 tenemos 13 Now. Mega tiene también su plataforma de contenido multiplataforma. Y llegó Amazon hace unos meses atrás bastante fuerte. Así que el estado de OTT, te diría yo, es mucho más avanzado de lo que vemos en Addressable TV, que acá en Chile y en Latinoamérica está en pañal. Y es interesante en el tema de OTT que se está viendo una lucha de titanes. Muy bien mencionaste Amazon, pero también Disney con Disney Plus. Básicamente estas compañías están apostando muy fuerte por OTT, crear sus propios contenidos y posicionarse de esa manera. Así que en ese mercado quizá ya hay una cierta madurez, pero Addressable quizá es un tema que podríamos explorar más, dado que es una tecnología nueva y que genera muchas preguntas. Como una, por ejemplo, es primero entender realmente cómo funciona Addressable TV. Y voy a una segunda pregunta y ahí ustedes se pueden ir turnando. ¿Qué industrias creen ustedes que ya deberían estar contemplando Addressable TV para anunciarse a través de esta tecnología? Voy yo. Addressable tiene características que son reinteresantes, especialmente para algunas industrias. Addressable al final es la capacidad de poder segmentar, como decía Fernando, mostrar una publicidad a un hogar y mostrar otra al hogar que está a 3 cuadras o incluso al lado de esa casa. Y la verdad que con esa característica y las variables de segmentación que se puedan implementar, las primeras que caen de cajón son las industrias que les sirven la segmentación geográfica, que es como el primer punto del addressable, del más básico, y todo lo que es retail puede hacer un uso adicional a la masividad reinteresante. Ofertas segmentadas por el barrio en que vives y además ofertas segmentadas en términos del tipo de consumo de cada hogar. Para mí, retail es una industria que cae de cajón en el tema de addressable como primera industria. Y luego hay otras más que indirectamente pueden entrar en esa categoría. La banca, por ejemplo, cuando vas agregando distintas capas de segmentación, más allá de lo geográfico, se te empieza a abrir a muchos otros productos. La banca en términos de tipo de ingreso, tamaño familiar, la industria automotriz en términos, de nuevo, de ingresos y de cómo se configura la familia o las personas que viven en ese hogar, son industrias que deberían estar primeros en la lista. Y después hay otro tema interesante que quizás Fernando lo pueda desarrollar un poco más, que es toda esa cantidad de avisadores que no están en el medio masivo y que quizás a la hora de segmentar y poder limitar su oferta, su compra publicitaria, entran a este mundo de la publicidad. Sí, Sí, Fernando, ¿cuál es tu punto de vista aquí? Coincido con lo que dice Christopher. Es claramente lo que, para mí, el Addressable TV va dentro de un contexto de modernización de la forma de vender y comercializar la televisión. En que el Addressable TV es una tremenda herramienta para ese camino, como también lo pueden ser usar modelos de atribución cuando se está haciendo una campaña en que hay interacción entre la persona y la acción de lo que esa persona está buscando. Por ejemplo, estoy buscando pasajes aéreos y me llega una publicidad a mí de pasajes aéreos, lo mismo que se hace hoy día en Internet. La digitalización permitió que los medios nos modernizáramos, o esa es nuestra tarea como medios. Y uno lo ve claramente en lo que está pasando incluso en vía pública, en que yo puedo hacer campañas geolocalizadas y activar la descarga de una aplicación al acercarme a un letrero de vía pública, que eso antes era impensado. Entonces, el Addressable TV es muy potente porque permite no solamente los clásicos avisadores de televisión,
sino que a otros avisadores, como bien decía Christopher, que son más pequeños, que están en el long tail, también hacer publicidad, que yo creo que ha sido uno de los éxitos que ha tenido la publicidad digital. La publicidad digital, su gran fortaleza, parte de poder tomar esos cientos, millones de pequeños negocios que en su momento hicieron publicidad en Publiguía, que Publiguía era el medio más grande que había en cada país, por lejos, y transformarlo y tomarlo porque esas personas se fueron al buscar esa interacción de búsqueda, salieron de la guía telefónica y pasaron a digital. Entonces, es una tremenda oportunidad el buscar dónde las personas están y dónde están buscando, y así partieron los medios digitales muy fuertes. Y en el caso de la televisión, permite eso. Si nosotros le empezamos a agregar como capas de sofisticación, es decir, por ejemplo, la posibilidad de una autocompra, eso sería factible, porque claramente con el sistema actual que tienen los canales de atención al mercado, en que está pensado en grandes clientes, no es factible el addressable TV para el long tail. Pero sin duda que es muy interesante. Creo que es algo que hay que trabajarlo y dar el siguiente paso. Ahora, hay desafíos, perdón Alejandro, pero sobre lo que decía Fernando, abre desafíos bien complejos para esta industria, porque a diferencia de digital, donde los medios que hacen contenido en los distintos países, al menos en Chile, y me imagino que es parecido en toda Latinoamérica, por un lado hay desafíos tecnológicos. Fernando mencionaba el desafío de que tecnológicamente los avisadores chicos puedan comprar la publicidad en un sistema sin tanta intervención de fuerzas de venta ni proceso, sino que sea bastante más automatizado. Pero por otro lado, tienes todo el marco legal que nos rige, tanto principalmente a los canales de televisión, donde yo soy responsable de la publicidad que publico, a diferencia de las plataformas digitales. Hay un proceso un poquito más complejo de chequeo de contenidos que hay que también tomar. O sea, por un lado están los desafíos del marco legal y por otro lado están los desafíos tecnológicos y de proceso para poder implementar algo así. Interesante, un tema, el marco regulatorio en realidad es un tema que al menos yo no había considerado que tuviera una limitante, pero escuchándolos a ambos, uno no puede no asociar a lo que vivimos en digital. Nosotros venimos de la industria digital todos, y hablar del long tail, hablar de compra programática, de una forma de una compra directa, y poder realmente cumplir con una propuesta de valor de llegar realmente a la identificación del individuo, es realmente como una vuelta atrás, ¿no? O sea, venimos de lo digital y vamos a conversar de lo analógico, y es algo que definitivamente le da aún más validez al medio de televisión. Decíamos, puede ser realmente el primer paso de una fusión entre lo que es televisión y digital. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en mi opinión, la televisión y otros medios ya son digitales. Lo que pasa es que muchos de los que estamos en el medio no nos damos cuenta, y la manera en que tenemos que enfrentar es totalmente distinta. Por ejemplo, siempre es más fácil mirarlo con lo del vecino, ¿no? Si el desafío de un diario digital, por ejemplo, no es frenar el desarrollo del diario digital, sino que es que el diario digital tenga vida propia y tratarlo como un producto, que vaya a buscar mi mercado, que sea fácil inscribirse, etc. La televisión en Chile fue el primer país en ser digital. Yo siempre me sorprendí cuando hablaban de la norma, que no me iba a tomar Chile, si la japonesa, la brasilera, la alemana, etc. Pero el 2007 Chile ya fue digital, incluso antes, con la digitalización de la televisión paga. El 80% de nuestro mercado ve televisión a través de la televisión paga. Y si esa televisión paga es digital, la televisión es digital. Y han pasado 12 años y la forma en que la televisión ha enfrentado el problema sigue siendo los mismos paradigmas del pasado. Entonces, en mi opinión, ya no existe la televisión, los medios digitales y los no digitales. Son todos digitales. Existen las personas que ven los medios de manera analógica
y que ven los medios de manera digital. Entonces, pero ahí te quiero pedir, Fernando, disculpa que te interrumpa, ahí te quería pedir una cierta precisión, en el sentido de que sí, puede ser que la tecnología que se utilice sea digital, pero las métricas, la forma de planificar, ¿cómo ves tú eso, que finalmente es lo que define de alguna manera esta diferencia entre analógico y digital? Yo creo que las métricas, o sea, primero, yo creo, en mi opinión, que las métricas no son lo que definen si es digital o no es digital. En el caso de la televisión, para mí, mi definición personal de digital, o como yo lo veo, significa que tenga mayor ancho de banda y por lo tanto la calidad de mis contenidos puedan ser mucho mayores, ya sea puedo ver contenidos HD, 4K, con Dolby, con un audio increíble. Y tiene que ver, eso por una parte, y tiene que ver con la posibilidad de hacer doble vía, es decir, que me llegue a mí la información y yo devolverlo. Entonces, esa es para mí mi definición de televisión digital. Y eso está disponible en Chile desde hace 12 años. Entonces, el cómo lo midamos es una cosa muy importante lo que tú estás diciendo, porque ahí es una de nuestras grandes debilidades como país, el cómo estamos midiendo. Estamos midiendo hoy día la televisión con una excelente forma de medir, pero que es muy antigua, que no se ha hecho cargo de todas las cosas nuevas que aparecieron. También acordémonos, hace algunos años cuando estábamos en todo el tema pure digital, que los digitales tratábamos de compararnos a los modelos de cómo se medía la televisión, y hacíamos cuánto era el costo por punto, intentamos comparar, y nunca nos funcionó. Esas calculadoras o esos simuladores para modificar la lectura desde el mundo analógico, cómo se tenía que mirar digital. Y digital finalmente desplegó solo y tiene un montón de herramientas que son 100% implementables a cualquier medio digital. Cualquier medio digital incluye la radio digital, la vía pública digital, la prensa digital y la televisión digital sin duda. Yo creo que si bien se produce un fenómeno muy curioso, nosotros intentamos, o los clientes, o incluso nosotros mismos, intentamos segmentar y buscar la máxima segmentación, pero cuando analizamos los grandes segmentadores, que son las empresas pure digital, que tienen toda la data, ellos, como puede ser un Amazon, o puede ser un Netflix, o puede ser un Airbnb, o sea, todo su ecosistema de productos se mueve en digital, ellos hacen las campañas cada vez más en televisión. Y es por lo que decía Christopher, el alcance que te da la televisión no te lo da ningún otro medio. Si a eso le agregamos todas las herramientas digitales de la televisión digital, es un monstruo. La televisión ya es digital. Y por eso es que han hecho todo este esfuerzo, por ejemplo, en Estados Unidos con este proyecto, el OAR, que es tener una base abierta de addressability, donde se juntaron todos los canales para buscar definir de manera, todos entendieran las mismas cosas por cada uno de los conceptos, y cómo se va a medir, y cómo se mide, porque hay muchas iniciativas dando vueltas. Entonces yo creo que eso es muy importante y es parte de lo que a nosotros nos falta, es compartir una visión conjunta de industria y desarrollar esa visión conjunta de industria. Porque hoy día, por ejemplo, como decía, esto es pure digital, en países como Estados Unidos o Europa, el 20% de la inversión en televisión es de esos pure digital. Y eso es porque tienen la respuesta, es decir, la herramienta de medición son ellos mismos. Entonces, no es porque no funcione, funciona, y ellos lo ven. Obviamente no le cuentan a nadie porque no quieren entregar la información a la competencia. Pero eso es lo interesante, ese es el valor de la medición, es el valor de tener información del mercado. Y si en ese sentido, para hacerte pregunta a ti, Christopher, si en ese sentido ya vemos que está la televisión digital y que Addressable en Estados Unidos ya representa 2 dígitos en términos de inversión, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué es casi inexistente? ¿A qué crees tú que se deba y qué es lo que falta? El tema de una solución tecnológica es necesaria. Yo sé que hay distintas investigaciones y avances en la industria que todavía no ven la luz. Por un lado, como decía, está el sistema a través de los set-top box, donde algunos cable operadores han avanzado en ese sentido, pero todavía están pañales y le falta. Y hay otras alternativas a través de tecnologías digitales que no dependen del set-top box, que yo creo que es un camino interesante,
porque al final del día ir a través del set-top box te limita al alcance que tenga el cable operador. Y hay varios cable operadores en Chile y ninguno tiene una dominancia como lo era en el pasado tan grande. Entonces siempre llegas al punto y voy al segundo desafío, donde necesitas un alcance relevante para implementar una solución de este tipo en Chile. Y la segunda limitación es el tamaño del país. Nosotros a veces nos olvidamos, pero estamos en un país recontra chico. Entonces, el Addressable TV, que tiene esta gracia de segmentar, necesita ciertos tamaños mínimos para funcionar. Eh, y ahí es donde se necesita encontrar una solución que vaya más allá de un cable operador en particular. Y como decía Fernando, quizás encontrar algún acuerdo de industria, de estándares, o de cómo llegar hasta alcance más grande que para las suficientemente interesante. Y si yo me pongo a ofrecer addressability en una ciudad de regiones chicas, la verdad que económicamente no es viable. Eh, y más encima con un porcentaje de la cobertura limitada y con un player entre medio, y con varios players entre medio. Hay varios desafíos de estructura de negocio que hay que ir dilucidando y viendo qué tecnología es la que más nos acomoda para que haya un modelo de negocio, porque sin modelo de negocio esta cosa no vuela. A nivel de tecnología yo creo que no va a ser el issue. Yo creo que el tema es generar las audiencias o poner a disposición las audiencias para que efectivamente logres llegar al long tail y se pueda hacer que incluso en lugares más pequeños y remotos, si lo quieres ver de alguna manera, ese modelo de negocio funcione. ¿Qué es lo que vemos hoy día con digital? Claramente no hay una restricción geográfica hoy y es tremendamente masivo. Pero un poco la idea que ustedes dos plantean respecto de que la industria toda llegue a ciertos consensos respecto de estándares, respecto de subirse, digamos, a esta nueva forma de llegar al consumidor y llegar al long tail es algo tremendamente necesario. ¿Definirían a ustedes eso como el principal reto o creen ustedes que hay otros retos como para poder llegar a que Addressable TV sea rentable y se pueda llevar, digamos, a cabo? Para mí el principal reto, como tú lo mencionaste, es que A, B o C tecnología se implemente, que yo coincido contigo, es un tema de tiempo, no es un tema de tecnología, y de otros factores, y que hay un modelo de negocio virtuoso. Yo creo que eso es una clave importante para el desarrollo de cualquier industria. Si no llegamos a ver un modelo de negocio virtuoso para las partes, va a ser muy difícil desarrollar cualquier industria y en específico la Addressable TV. Ahora, si bien es cierto, el Addressable TV es relativamente nuevo, sí está funcionando y funcionando bien en varios países. Entonces, no es un tema tecnológico, no es un tema de que no sea, que todas las partes puedan convivir con esta nueva metodología, sino que más bien tiene que ver con la visión que tienen las compañías en Chile de cómo se tiene que desarrollar la televisión. Y si nosotros miramos un poquito hacia el norte, nomás de Perú hacia el norte, yo creo que la inquietud que tienen los canales de hacer más cosas, de hacer cosas diferentes, es mucho más grande que la que tenemos aquí en Chile. Entonces, si uno compara a nivel regional, seguramente un México está muy cerca de que esto funcione bien, y no me sorprendería que un Perú también luego lo sacara, porque creo que tiene una mirada de desarrollo de industria más amplia que la nuestra. Y ahí es donde está nuestra oportunidad de ponernos al día, porque no cometemos los errores que cometieron los pioneros. Entonces, si llegamos tarde, lleguemos bien, pero se puede. Yo creo que es una tremenda oportunidad y el principal desafío para mí tiene que ver con que la propia televisión entienda cómo tengo que adaptarme a lo que viene, entre ellos el Addressable TV, que es muy importante. Perfecto. Y en general, en estos podcasts, y dada la situación en la cual estamos viviendo, nos gusta
encuestar a nuestros invitados respecto de cómo ven a nuestra industria post pandemia. Es decir, ¿qué creen ustedes que cambiará o qué cambiaría, ¿no?, después de esta pandemia? Bueno, hay dos puntos que yo creo que van a ser interesantes de cómo va a cambiar el tema post pandemia, sin saber cuándo eso va a ocurrir ni en qué grado, pero por un lado el consumo de medios ha cambiado, estamos todos en la casa, y creo que hay ciertos acuerdos como que el teletrabajo va a avanzar muy rápidamente. Ese cambio de conducta del consumidor va a implicar cambios en la forma en que consumen los medios, y eso va a ser muy interesante de ver. Y yo creo que, como decía Fernando, ya todos somos medios digitales, entonces tanto la radio, la televisión, los portales, redes sociales, etcétera, van a haber cambios en la forma en que la gente los utiliza. En televisión en particular hemos visto cambios muy profundos, especialmente durante el día. Hay ciertas audiencias que han subido 300% el consumo de televisión. Y probablemente si ven las redes sociales y otros medios digitales también han visto cambios en ese tipo de consumo. Y eso va a quedar en algún grado post pandemia. Y lo otro es todo el entorno económico que se nos viene y que ya a una industria de medios que globalmente no la tiene fácil, y especialmente en Chile por otras características particularmente locales, vamos a ver cómo se reconfigura el landscape medial a futuro. Como dicen, la pandemia hizo que se acelerara el proceso de 3 años a 3 meses o de 3 años a 6 meses. Eso corre para todo, digamos. Y va a ser interesante ver qué sucede con este ecosistema entre la crisis económica y el tema de la pandemia. Gracias. Yo coincido bastante con Christopher. Yo creo que la pandemia, el principal atributo que tiene, y yo soy optimista, entonces lo veo positivo, es que aceleró un montón de procesos. Entonces, como decía Christopher, algunos procesos que iban a durar 3 años, hoy día duraron 3 meses, y puso en los diferentes frentes, por un lado los consumidores, y los consumidores que consumen los medios, que consumen los productos, cambiaron, se adelantaron, y por otro lado, el consumo de medios también se modificó. Los medios que no estaban siendo vistos, hoy día seguramente se ven mucho menos, y los que estaban siendo vistos, hoy día se ven mucho más. Para ponerlos en contexto, las personas que ven televisión en Chile, y esto es un fenómeno que se repite en todo el mundo, estamos viendo del orden de las 5 horas 15 por día. Hoy día ese número son más de 7 horas, 7 horas 20, 7 horas 30 por día. Entonces, primer fenómeno que cambia. Seguramente, post pandemia no va a seguir con los 7, pero seguramente va a ser más de 5 horas. La televisión por lejos es el medio que más se ve. En un horario prime time en Chile, para que ustedes tengan una idea, por minuto hay más de 4 millones de personas conectadas al televisor. Hoy día todavía más, ese número debe ser seguramente casi 5 millones en los prime time. Entonces, hay un fenómeno que se está acelerando, la prensa, por ejemplo, lo va a empujar a moverse mucho más rápido a lo digital, desde el entendimiento desde su mundo digital, no de proteger el papel. Yo creo que el tema de la suscripción es un tema muy valorado para cualquier medio y no lo está aprovechando correctamente la prensa, que históricamente la suscripción era un modo de pagar el gasto de distribución que era siempre mayor que la suscripción. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad. Desde el punto de vista de los consumos, de los hábitos de consumo, obviamente la industria publicitaria tiene una correcta correlación, o una correlación alta, no más que correcta, alta, con lo que es el desarrollo del país. Y una recesión como la que va a venir a Chile nos va a afectar a todos los medios, eso es una realidad. Pero eso va a ser un ciclo, mientras más tiempo, más digitales somos, los ciclos duran menos, tanto los altos como los bajos. Entonces, yo soy optimista, yo creo que esto va a pasar, yo creo que tenemos que sacar los aprendizajes y los primeros que se suban a estos carros son los que van a sacar una mayor cantidad de ventajas, ya sea los anunciantes, de entender cómo se tienen que relacionar hoy día con sus usuarios, con sus demandantes de productos,
Y hay un tema que de repente se deja de lado. La pequeñez de los indicadores nos deja de ver el bosque. Está demostrado por diferentes caminos que el 74-75% de la decisión de compra se hace por la marca. Y el otro 25% se hace por el tema coyuntural del momento, la promoción, dónde estoy parado, etc. Después, la acción de construir la marca es una acción que se va sumando a la acción de hoy día, que es un 12% de lo que impacta en mi marca, en lo que hago yo hoy, y el 88% es lo que hice en el pasado. Entonces, esos puntos de contacto, ¿cómo los desarrollé con mi cliente? Obviamente el producto es súper importante y es parte de los puntos de contacto que hacen que uno siga repitiendo la compra del servicio o del producto. Si no hay una buena experiencia, claramente eso no va a funcionar por muy buen marketing que exista. Y yo sigo pensando que ese es el camino, que la gente entienda cómo se tienen que gastar las balas, que en mi parecer muchas veces no se consideran todos estos factores, y el corto plazo de Chile particularmente juega en contra del largo plazo de las marcas. Muy interesante, ¿eh? Realmente yo siento al menos personalmente que adicional a lo que ustedes han mencionado, y lo dijo Christopher antes, es decir, es muy difícil hoy, con lo que nos ha tocado vivir en Chile en particular, en octubre y ahora, hacer vaticinios. Claramente nos ha tocado a nuestra generación vivir cosas que no vivieron las generaciones anteriores. Y yo creo que en ese sentido, esta pandemia que estamos viendo es yo diría, una nueva oportunidad para los medios tradicionales, porque efectivamente los medios estaban tremendamente amenazados por los jugadores pure digital. Y efectivamente, cuando la gente está en la casa, ansiosa de escuchar noticias, porque efectivamente es lo que logra aumentar o disminuir el grado de tensión y de estrés, hay una tremenda oportunidad para los medios tradicionales de convertir no solamente sus plataformas tradicionales, sino sus plataformas digitales de comunicación en una propuesta de largo plazo. Y si a eso le sumas la tecnología de Resolve que estamos hablando, que efectivamente te permite llegar al long tail, finalmente veo con ojos bastante optimistas el futuro también de los medios digitales, quizá empujados un poquito por esta pandemia que nos ha tocado a todos sufrir o vivir. Y con eso quisiera primero que nada agradecerles por habernos acompañado en esta conversación, en esta mañana. Es un podcast que estamos empezando, Comscore Talks, que queremos seguir generando nuevos temas de conversación, así que vamos definitivamente a ir agregando nuevos episodios. Este estuvo tremendamente interesante. Les agradezco, Fernando, Christopher, por habernos acompañado con sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias a usted, Alejandro. Siempre es bueno hablar de la industria con los amigos y de lo que viene. Yo creo que estas cosas ayudan mucho. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un placer participar de estas conversaciones. La verdad que creo que es algo que en nuestra industria hay que hacer cada vez más. Yo por lo menos siempre disponible, y además conversar con Fernando también sobre estos temas siempre es muy interesante. Creo que nos falta harto por avanzar en la industria, hay muchos desafíos en Chile, y nada, y agradecer a Comscore que fomente estas conversaciones que nos sacan un poco del día a día y nos permiten ver más hacia adelante. Así que muchas gracias, Alejandro.